La cristianidad alrededor del mundo celebra en el mes de diciembre el nacimiento de Jesús, aunque sabemos que Jesús no nació en diciembre. De todas formas, en estas fechas usted ve la celebración en todas partes, a veces desconociendo exactamente qué es lo que se está celebrando. Yo quiero aprovechar este tiempo para hablar de cuál es la razón verdaderamente por la cual Jesús vino al mundo. Y para comenzar, quiero explicar ¿para qué Jesús no vino al mundo? ¿Cuál es la razón correcta y cuál es la razón incorrecta? Si usted está listo, ya comenzamos. Doy la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros en esta hora desde cualquier lugar de nuestra amada América Latina. Es una bendición tenerle con nosotros y hoy estamos estudiando exactamente la razón por la cual verdaderamente Jesús vino al mundo. Y para comenzar, yo quiero explicarle a usted la razón por la cual no vino. ¿Qué es lo que Jesús no vino a hacer? Y yo le voy a pedir que usted abra conmigo ahí en el Evangelio de Juan y en el capítulo 3. Vamos a comenzar en el verso 17 y hay aquí de entrada hay una revelación muy tremenda. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. De entrada, el texto nos está diciendo para qué Jesús no vino al mundo. Y de eso quiero hablar en los próximos minutos, antes de luego entrar y explicar exactamente cuál es la razón por la cual Jesús vino al mundo. Pero aquí vemos en el texto de entrada, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar. Quiere decir que Jesús no vino a condenar. Y yo le voy a decir algo. Hoy en día usted escucha mucha condenación desde los púlpitos. Personas continuamente condenando a los oyentes. Y verdaderamente el texto nos está diciendo a nosotros que esa no es la razón por la cual el Señor vino al mundo. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Quiere decir que no hay condenación, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, ¿en qué consiste esto? Y vamos a explicar varias cosas verdaderamente. Porque si no vino a condenar, entonces ¿por qué hay personas que son condenadas? ¿Por qué hay personas que son condenadas a perdición eterna o al infierno? ¿Qué es lo que la Biblia dice de esto? Y yo quiero tomar un pasaje, si usted viene conmigo, ahí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, y vamos a hablar del evento de esta mujer que fue hallada en el acto de adulterio. Pero tengo que decir algo antes de comenzar. Este texto que yo voy a leer aquí en el capítulo 8 de Juan, nosotros sabemos que no aparece en los manuscritos más antiguos. Por lo cual algunas Biblias o algunas tradiciones modernas ya no lo incluyen en el texto. Algunas lo incluyen, pero ponen una marca para dejar saber que el texto no está en los manuscritos más antiguos, que son los manuscritos que más recientemente se han encontrado. Por ejemplo, los rollos del Mar Muerto. Pero en el texto bizantino sí aparece. Y también aparece en el Textus Preceptus, de donde vienen algunas traducciones importantes. Por ejemplo, la King James lo incluye, lo que quiere decir que para ellos el texto, para los traductores, en ese tiempo, con lo que tenían disponible, lo consideraron como escritura inspirada por Dios. Está incluido en el texto bizantino y también lo que nosotros conocemos como el Textus Receptus. Y esa es la razón por la cual dentro de la tradición cristiana el texto se ha usado por siglos. Sí, pero bueno, ahora sabemos que en los manuscritos más antiguos que se encontraron más recientemente, esta porción no aparece. Entonces vamos a leerlo con cautela y vamos a tratarlo como nosotros lo leemos dentro del texto bizantino, pero
teniendo en cuenta que a pesar de ser un buen relato, no tenemos la seguridad de que es texto inspirado por lo que acabo de decir. De todas formas, es un buen relato. La cristianidad por años históricamente lo ha usado y hay muchas cosas que podemos aprender del texto. Y la razón por la cual aclaro esto es porque yo sé que algunos van a escribir y me van a decir, hermano, pero eso no está en los manuscritos más antiguos. Ya lo sabemos. De todas formas, vamos a entrar al texto. Estuve leyendo un comentario de un teólogo que ya murió, muy antiguo, que él dice que de todas formas es posible que aunque no aparecía en los textos más antiguos, es un relato que sí que sí sucedió y fue histórico. Y fue añadido más adelante al Evangelio de Juan, pero porque ya circulaba dentro de textos que estaban circulando dentro de la iglesia. Y eso tiene bastante sentido. Bueno, yo no estoy dando hoy una clase de teología, simplemente quise hacer esa nota, pero vamos a entrar en el texto. Dice el versículo 1, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Interesante que esto nosotros lo vemos en más de una ocasión, cómo Jesús ministraba sentado. Eso me hace a mí sentir mejor de estar aquí frente a la cámara hablando con usted, ¿no? Y es algo que hacemos últimamente bastante, estar sentados hablando. Y yo digo, bueno, Jesús enseñaba sentado. Yo recuerdo cuando yo comencé el ministerio muy joven, en eventos juveniles y movimientos juveniles, muchas veces estamos con grupos de jóvenes ministrando y predicándoles sentados debajo de un árbol, a veces en la playa, a veces en un lugar de retiro, y no necesariamente desde el púlpito tradicional, ¿sí? Y aquí nos dice esto, el texto bien tremendamente, que Jesús enseñaba sentado. Bueno, esto se puede apoyar con otros textos que sí están en los manuscritos más antiguos. Ahora, vamos a continuar. El versículo 3 dice, entonces los escribas y los fariseos. Aquí está, ¿quiénes son estos? Religiosos. Sí, escribas eran doctos de la ley. Y los fariseos es la secta más recalcitrante, es la secta más rígida, más apegada al texto, más celosa de la tradición y de la ley mosaica. Y como dice, ¿se acuerda usted que dijo Pablo? Fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día. Pablo perteneció a los fariseos y estos supuestamente eran celosos de la ley, celosos de guardar los estatutos. Sí, eran estrictos. Y entonces estos son los que se acercaron. Sí. No eran en este relato no son personas, ¿cómo decir?, civiles regulares quienes están acusando a la mujer. Son religiosos que tienen autoridad. Entonces dice, los escribas y los fariseos le trajeron una mujer, dice, sorprendida. Quiere decir que ella no llegó y les dijo, miren, yo adulteré, cometí adulterio y vengo a pedir perdón, vengo a arrepentirme, quiero confesar lo que hice, quiero salir y públicamente decir lo que hice, como hay personas hoy en día que han caído en algún tipo de pecado, pastores inclusive, y luego salen y se confiesan delante de la congregación y le dicen a la congregación, quiero decirles que hice esto y esto y esto y he caído. Usted ha visto ese tipo de escándalos últimamente, más que antes, en figuras que inclusive han tenido ministerios de televisión grandes y cosas así, lo cual es muy triste, verdaderamente. Pero bueno, en este caso, ella no vino por su propia cuenta. Ella no se presentó, no vino por sus propios pies. Ella vino, está en este predicamento, en esta situación, porque fue hallada, la sorprendieron. Y el texto dice, sorprendida en adulterio. ¿Qué cosa es adulterio? Bueno, adulterio es sencillamente sexo fuera del matrimonio. Una persona que se acuesta y tiene relación sexual con alguien fuera del matrimonio. Eso es adulterio. No dice fornicación, que sería cualquier tipo de pecado sexual en el caso de una persona que no está casada. En este caso, esta mujer, aquí dice el texto, usa la palabra adulterio, quiere decir que estaba engañando a su esposo. Dice, sorprendida en el acto de adulterio. Y poniéndola en medio, verso 4, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido
sorprendida. Es interesante que los religiosos a Jesús le llamen maestro o rabí. No quizás lo están haciendo porque verdaderamente lo creían o porque tenían total respeto por él, sino que le están tendiendo una trampa. Now, escuchen bien esto, porque esto tiene que ver con el tema de lo que yo comencé a hablar hoy, de que Jesús no vino a condenar, y por ahí comenzamos, no vino a condenar. Más adelante le voy a decir para qué exactamente vino Jesús, cuál es la razón verdaderamente por la cual vino, y para algunos de ustedes va a ser sorpresa, porque esto es algo que no se habla mucho, y a veces tenemos la razón equivocada por la cual Jesús vino al mundo. Eso yo se lo voy a explicar. Pero dice aquí, maestro, esta mujer ha sido sorprendida. Ahí está la palabra sorprendida. Entonces, ya por segunda vez vemos la palabra sorprendida. Quiere decir que hay énfasis en esa palabra. Dice sorprendida en el acto mismo de adulterio. Quiere decir que no estaban intentando ir a acostarse con alguien, sino en el acto mismo. Quiere decir que la encontraron en el momento en que estaba teniendo relación sexual con alguien fuera del matrimonio. Dice en el acto mismo de adulterio. Y ellos, como ellos son defensores de la ley, sí, sea escriba o sea fariseos, se fueron a la ley. Y es importante ver lo que dice aquí. Dice, y en la ley, diga conmigo, la ley. Eso tiene que ver con el antiguo pacto, la ley de Moisés. Es lo que ellos están abogando aquí. Y en la ley nos mandó Moisés, que fue el portador de la ley, a apedrear a tales mujeres. Increíble que esto es contra la mujer. Si hubiera sido hombre, no estaban ellos bajo ninguna obligación de apedrearlos. La cuestión era contra la mujer. Usted sabe cómo la mujer era oprimida en el antiguo pacto y dentro de la cultura israelita ahí en el Medio Oriente. Hoy en día todavía en culturas ahí en el Medio Oriente la mujer sigue siendo oprimida y sin derechos. Jesús vino a arreglar eso. Jesús vino a poner a la mujer en su lugar, a darle a esa mujer la importancia por la cual Dios la creó. Sí, y la hizo igual al hombre. Pablo viene y dice más adelante que no hay diferencia entre mujer y hombre. En otras palabras, en dignidad, en importancia, somos iguales. Mujeres y hombres somos iguales delante de Dios. Esto no quiere decir que Dios no haya establecido un orden en lo que tiene que ver con autoridad dentro de la iglesia específicamente, no, donde Dios estableció un sistema de autoridad, donde al hombre le dio dones específicos para hacer ciertas cosas, específicamente en liderazgo, y a la mujer le dio otros dones diferentes que el hombre no tiene para poder desarrollar su papel dentro de lo que es la iglesia del Nuevo Testamento. Eso lo estudiamos en el libro de Efesios. Cuando hicimos el estudio bíblico del libro de Efesios, usted puede ir y ver exactamente todo lo que tiene que ver con el matrimonio, la autoridad del hombre y el lugar de la mujer bíblicamente, ¿no? Pero Jesús subió a la mujer a un lugar de importancia. Ahora dice, en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Y aquí el texto dice claramente, mas esto decían tentándole. Aquí está, dice tentándole, para poder acusarle. Los fariseos y los escribas, en este caso, son los acusadores. Y esto es lo que hacía la ley mosaica. La ley venía a acusar. La ley te decía, estás en pecado. Fallaste en esto, fallaste en lo otro. Y entonces promulgaba juicio. Pero, escuche bien esto, para acusar. Pero entrada la gracia de Dios, un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, esto ha cambiado. Dios vino a mostrar su misericordia de tal manera que el Hijo llevó sobre él la ira del Padre. En otras palabras, la ira de Dios fue vertida sobre el Hijo, de manera que esa condenación que estaba preparada para nosotros, el Hijo la tomó. Él padeció el castigo. Sí,
para que nosotros recibiésemos gracia, recibiésemos salvación por medio de su gracia. No quiero adelantarme, pero vamos a ir paso por paso mencionando las cosas que sobresalen en el texto, de acuerdo a lo que podemos ver acá, ¿no? Dice aquí que lo decían tentándole para poder acusarle. Le estaban tendiendo una trampa a Jesús. Como decimos en Latinoamérica, en el juego de fútbol, le estaban poniendo una zancadilla. Si ustedes que conocen el fútbol mejor que yo, ustedes saben lo que estoy diciendo, ¿no? Cuando un jugador de fútbol viene y se adelanta y se tira adelante, y algunos son bien tramposos, ¿no? Para ponerle zancadilla al que viene con el balón, en este caso, ¿no? Con la pelota. Dice aquí, para poder acusarle. Ahí está la razón. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Una cosa muy interesante, y muchos por años han estado debatiendo en cuanto a qué es lo que Jesús estaba escribiendo en el piso. Verdaderamente no lo sabemos, pero y algunos suponen una cosa y otros suponen otra. Verdaderamente ni lo sabemos, pero bueno. Y dice el verso 7, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea, ¿qué dice? El primero en arrojar la piedra contra ella. A los fariseos, a los escribas que tenían esa justicia propia, tenían ese orgullo de que eran justos, conforme a qué, guardando los mandamientos, que nadie los puede guardar completamente. Dicho sea de paso, la palabra de Dios nos enseña que nadie los puede guardar. Y el mismo Santiago capítulo 2 verso 10 dice que si rompes uno ya eres culpable de toda la ley. Entonces verdaderamente nadie pudo guardar la ley correctamente. Por eso es que Dios envió la ley para que fuera un maestro, un ayo, dice Pablo ahí en Gálatas, para enseñarnos. ¿Enseñarnos qué? Que estamos en pecados, y apuntar por medio de sombras, por medio de tipologías que nosotros vemos en la ley, apuntar a la realidad misma de las cosas, que es Jesucristo, quien viene a cumplir todas esas cosas que la ley en sombra apuntaba, todas esas cosas, Él viene a cumplirlas. En otras palabras, viene a traer el cumplimiento. ¿Para qué? Para que entonces en su muerte, al morir el testador, entrase en acción el Nuevo Testamento. Como lo he dicho anteriormente, usted va a su Biblia y usted ve que antes de comenzar el libro de Mateo dice ahí Nuevo Testamento. Verdaderamente eso lo pusieron los traductores, pero el Nuevo Testamento en realidad no comienza ahí. Tradicionalmente lo vemos así, pero no comienza ahí. El Nuevo Testamento entra en operación con la muerte de Cristo. En otras palabras, no es una división dentro de un libro, sino es un evento. En la muerte de Cristo, en la muerte del testador, entra el Nuevo Testamento en acción. Un testamento no puede entrar en acción mientras el testador vive. El mismo texto nos explica eso. Sí, pero bueno, vamos a mantenernos en el tema, no quiero salirme. Dice aquí: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Y a mí esto se me hace bien tremendo. Por eso yo digo que muchos de los que han dicho, algunos de los que han dicho que este texto, aunque no aparecía originalmente en los manuscritos más antiguos, el texto es verídico y circuló dentro de las iglesias primitivas, ya entrando en la historia de la iglesia del segundo siglo y cosas así. Yo presto atención a lo que ellos están diciendo, ¿no? Pero bueno, es interesante ver la personalidad de Jesús en este escrito. Cómo Jesús está con su dedo escribiendo en tierra, vienen estos a molestarle y a tenderle una trampa y para que él dijera no y romper la ley, no. Pero él no les dice no lo hagan. Él les dice: si ustedes no tienen pecado, el que no tenga pecado ustedes, entonces tire la piedra. Tire la piedra. ¿Y qué sucede? Pero ellos al oír esto, verso 9, acusados, diga conmigo, acusados. Aquí está la acusación. Ellos son acusadores que en este momento están siendo acusados por su conciencia, no por Jesús, por su conciencia. Dice, acusados por su conciencia, salían unos a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, es decir, hasta los más jóvenes. Y alguien dijo por ahí un comentario, hace tiempo que lo leí y no recuerdo de dónde, no recuerdo de qué persona lo leí. Decía de que comenzando por los más viejos, porque a veces los más viejos han cargado más pecado
Cuando una persona va envejeciendo, como que se van acumulando la cantidad de errores que va cometiendo en la vida. Por eso es que hay personas que tienen cierta culpabilidad en su vejez, ¿no? Y algunos en el lecho de muerte están confesando cosas que hicieron que la han arrastrado, la han cargado toda su vida. Esto porque no entendieron que el sacrificio de Cristo en la cruz es completamente perfecto. Y que valga la redundancia, porque viene queriendo decir lo mismo, completo y perfecto. Para quitar el pecado en medio. Ahora, dice aquí, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó Jesús y la mujer que estaba en medio. Ahí está Jesús solo con la mujer. Enderezándose, verso 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, ya todos habían ido, dijo a la mujer, dice, no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban en tiempo pasado? Todos los que le acusaban, ¿qué pasó con ellos? Cuando él les dijo, el que esté libre de pecado, que tire la piedra, ellos empezaron a revisar y dijeron, no, pues yo no puedo, el otro, yo no puedo, y se empezaron a ir todos, tremendamente, ¿no? Y a veces tú que estás acusando gente, la pregunta es también para ti. Si no tienes pecado, entonces tira la piedra. Pero si tú, como dicen por acá, si tu techo es de vidrio o de cristal, no le tires piedra al vecino. Si me entiende lo que estoy diciendo. No sé cómo le dirán a ese tipo de dicho en su país, ¿no? Pero por acá yo oigo eso. ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Dice la pregunta. Aquí está la palabra condenación. Ninguno te condenó. ¿Se acuerda al principio, leyendo en Juan, que le leí el texto diciendo que Jesús no vino a condenar? No vino a condenar. Aquí estamos hablando de condenación. Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, no, dice, ni yo te condeno. Diga conmigo, ni yo te condeno. Jesús no la condenó. Y esta mujer fue hallada en medio del acto de adulterio. Quiere decir que era algo que sí había sucedido. No era un invento, no era un chisme. Ella fue hallada en el acto de adulterio, lo cual es un pecado bastante grande. Pero Jesús dice aquí, ni yo te condeno. Algunos que no entienden lo que es la gracia de Dios y no entienden lo que es la misericordia de Dios y enseguida se van al otro extremo y decir, entonces les está dando libertad, para que los oyentes cometan adulterio. Lo que usted está queriendo decir es que no hay problema si cometo adulterio y el Señor no me condena. Eso no es lo que estoy diciendo. Y todo tiene su propio arrastre y consecuencia. Y el adulterio trae malas consecuencias y el texto nos enseña eso. Y toda mala conducta trae malas consecuencias. Nosotros eso lo entendemos en el texto. Pero aquí estamos hablando de condenación. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno. ¿Por qué no la condena? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo. Dígalo conmigo. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo. Ahí tenemos ya la respuesta de que a qué no vino Jesús. Jesús no vino a condenar el mundo. Dice, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y algún legalista enseguida dice, bueno, por aquí le está diciendo, si vuelve a pecar, entonces ya para la segunda no te voy a perdonar. Y se imaginan cosas así. Y lo que está diciendo aquí es, te he empoderado para que no peques otra vez. En otras palabras, porque eso es lo que hace eso. El perdón de Dios, cuando la condenación es quitada, la persona en agradecimiento recibe tal libertad que no quiere volver a caer en lo mismo. Esto es gracia. Y la gracia produce agradecimiento. Dígalo conmigo. La gracia produce agradecimiento. Ahí tenemos al texto y nos estamos dando cuenta verdaderamente que Jesús no está en el negocio de condenar gente, amados. Venga a Romanos capítulo 8 conmigo. Dice el verso 1, ahora pues, ninguna condenación, diga conmigo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aquí está el texto. Ninguna condenación. Diga conmigo, ninguna condenación. Si usted está en Cristo Jesús, no hay ninguna condenación. Usted dice, bueno, ¿y qué pasa con los que no están en Cristo Jesús? Para ellos sí hay condenación.
le voy a explicar lo que sí dice el texto y lo que no dice el texto. Ahorita se lo voy a decir en unos minutos. ¿Y cómo entendemos esto? ¿Y quién está condenado y quién no? Y si Jesús no condena, entonces ¿quién condena? Le voy a explicar todo eso. Pero ahora aquí en el capítulo 8, Romanos, verso 1, y estoy seguro que muchos de ustedes se lo saben de memoria, dice el texto, ahora pues, ninguna condenación. Diga conmigo, ninguna condenación. Voy a hacer una pausa ahí. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El resto del texto no aparece en los textos originales, en los más antiguos. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aunque está dentro del contexto correcto, y esto que dice la segunda parte del texto, nosotros lo podemos ver expresado en los versículos que sigue, y no hay problema en esto, porque andar conforme al Espíritu y no la carne es andar libre de la ley. Porque Pablo hay un sinónimo aquí de lo que es andar en la carne, y eso yo lo he explicado anteriormente, por tus propios esfuerzos humanos. No está hablando necesariamente de carnalmente andes haciendo pecados y cosas, sino por tus esfuerzos propios andas tratando de ganar el favor de Dios, sí. Y en el nuevo pacto en el que nosotros andamos, este es un pacto del Espíritu, este es el régimen del Espíritu, no de la carne. En otras palabras, no de esfuerzo humano, sino porque Dios nos salvó por su gracia. Nosotros podemos andar en el Espíritu, somos nacidos del Espíritu, por eso andamos en el Espíritu. Sin embargo, esta segunda porción, esta segunda parte del texto no está en los originales. En los originales, cuando hablo de los originales, estoy hablando otra vez de los manuscritos más antiguos. Están en manuscritos que se hallaron después y está incluido en traducciones más antiguas porque era el texto que tenían a la mano, como hablé anteriormente del texto, de lo que se llama Textus Receptus, o el texto recibido, pero con el descubrimiento de algunos manuscritos más antiguos nos dimos cuenta que esa parte no aparece. O sea, el texto termina ahí y dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa parte del texto aparece en todos los manuscritos, en los más antiguos y en los más recientes, en todos. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Dígalo conmigo, no hay ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si tú estás en Cristo Jesús, no hay ninguna condenación, sí. Pero nosotros estamos hablando de para qué vino Jesús al mundo y qué sucede con los que no están en Cristo Jesús. ¿Qué sucede con los que no están en Cristo Jesús? Bueno, dice el texto aquí, venga conmigo a Juan capítulo 3 otra vez y vamos a ir al 18. Voy a quitar esto de aquí rapidito y voy aquí en Juan, vamos al capítulo 3, que fue donde comenzamos. Déjeme guardar esto aquí. Capítulo 3. Ya leímos el 17. Vamos a leer el 18. Pero antes de leer el 18, quiero regresar un momentito al 17 otra vez para que usted vea algo bien tremendo aquí. Vamos otra vez a las bases. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar. Y ahí está claro. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero aquí está hablando en general. No solamente los que están en Cristo Jesús. Aquí está hablando del mundo. De la humanidad completa. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Sé para qué lo envió? Dijo, sino para que el mundo sea salvo por él. Recuerde que el capítulo 17, el verso 17, viene después del 16. ¿Cuántos saben esa matemática? Y el 16 es el texto que más es usado en la iglesia hoy en día y que usted se lo sabe de memoria. Vamos a leerlo para poder tener contexto de esto. Dice verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, o dice esta traducción, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién tiene vida eterna? El que en él cree. ¿Para qué vino Jesús al mundo? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para salvar.
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para eso vino, ¿verdad? Bueno, eso se lo voy a explicar después, exactamente con otros textos bíblicos. Le voy a explicar exactamente para qué vino Jesús, en detalles, y usted va a ver lo que el texto dice. Pero bueno, aquí esa es la antesala al 17, y el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Vino a salvar, no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Cierto? ¿Y qué sucede con los que se pierden? ¿No los está condenando Jesús? Mire lo que dice el texto, el verso 18. El que en él cree no es condenado. Diga conmigo, no es condenado. Aquí está, condenado. No es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Quiere decir que no, Jesús no vino a condenar el mundo. Sin embargo, el que no cree ya fue condenado. Jesús no lo condena, ya estaba condenado antes de que Jesús viniera en carne. Mire bien lo que estoy diciendo acá. Jesús no vino al mundo para condenar al mundo. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Sin embargo, los que están condenados ya estaban condenados desde antes. O sea, Jesús no está condenando a nadie porque los que están condenados ya estaban condenados. Estos no podían ni creer. Y se lo voy a explicar por el texto bíblico. Y si usted viene conmigo a Apocalipsis, capítulo 13, aquí vamos a comenzar a ver la explicación. Sí, capítulo 13, y vamos a comenzar ahí en el versículo, que estoy en el 8. Dice el verso 8, dice, y la adoraron, hablando de la bestia, todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en tiempo pasado, no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Aquí algunos han tratado de sacar este texto fuera de lugar y decir, o mal interpretado, y han dicho que nuestros nombres sí son escritos hoy en día en el libro de la vida, pero que está hablando aquí que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo o desde el principio del mundo. Eso es un error porque Jesús no fue crucificado desde el principio del mundo. Jesús fue crucificado hace 2000 años y lo que el texto está diciendo acá es que los que adoraron a la bestia, dice, no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Ahí no hay coma. El libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Que sí que lo que está diciendo el texto es que sus nombres, los nombres de los que adoraron a la bestia, que son perdidos, están en perdición, están en condenación, el nombre de esta gente no estaba en el libro de la vida desde antes. Quiere decir que Jesús, el Señor nunca, Dios nunca los escribió en el libro de la vida. Le voy a decir algo y le voy a enseñar un texto más, y es en Apocalipsis 17, para que lo vea más claro quizás, porque aquí está mucho más fácil, yo creo, de entender. Sí, dice el versículo 8, dice, esto es 17:8, dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. ¿A quién se está refiriendo acá? A gente, dice aquí, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. No están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Quiere decir que Dios escribió los nombres de aquellos que Él apartó para vida eterna desde antes de la fundación del mundo. ¿Me está siguiendo acá? Desde antes de la fundación del mundo. Dice el otro texto, desde el principio del mundo. Déjeme explicárselo de esta manera. Déjeme ponerlo de esta manera y yo sé que es más fácil de entender así. Sí, Dios no está escribiendo hoy el nombre de nadie en el libro de la vida. Cuando tú vienes a Cristo, en ese momento tu nombre no es escrito en el libro de la vida. Tu nombre ya estaba escrito en el libro de la vida desde antes. Permítame hablarle un poquito de predestinación o elección. Y yo sé que muchos tienen problemas con esto. Yo he oído evangelistas decir desde el púlpito, desde la plataforma, cuando hacen el llamado, decir, hermano, pase al frente, o a los oyentes le dice, pase al frente a recibir a Cristo para que su nombre sea escrito en el libro de la vida. Ellos lo dicen así.
De hecho, ellos dicen, pase al frente y confiesa a Jesucristo o crea en el Señor Jesucristo, y en esta noche Dios va a escribir su nombre en el libro de la vida y va a haber fiesta. Algunos dicen va a haber fiesta porque ligan textos, va a haber fiesta porque su nombre va a ser escrito hoy en el libro de la vida. Y lo que está diciendo es que es tu voluntad y es tu esfuerzo y es tú pasar al frente y tú aceptar a Cristo, porque tú eres el que estás en control y tú eres el que decide si tu nombre es escrito o no en el libro de la vida. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La palabra de Dios enseña de que Dios escribió los nombres de aquellos que Él conoció desde antes en el libro de la vida, desde antes, desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, o desde la fundación del mundo, como dice aquí en Apocalipsis capítulo 17. ¿Cuántos están entendiendo eso que estoy diciendo ahí? Si usted tiene alguna pregunta o alguna duda, usted puede dejarme saber ahí y yo voy a responder. Voy a estar al tanto leyendo para responder su duda. Vamos a profundizar un poquito más en el texto. Dicho sea de paso, esto que yo estoy haciendo aquí, esto que estoy enseñando acá, usted lo puede encontrar en la guía de estudio. Y se la voy a poner aquí en pantalla, la guía de estudio, que es gratis totalmente, no tiene que hacer nada, solamente descargarla, y ahí tengo todos los textos, los comentarios, todo lo que estoy hablando en esta serie está aquí en la guía de estudio. Esta no es una serie, más bien, quizás lo dije mal, pero una miniserie quizás, porque después de hoy voy a hacer algo más al respecto, y se lo voy a decir al final, pero usted puede tener ahí la guía de estudio y tener acceso a todos los estudios bíblicos. Esto nos revuelve algo, porque si usted creció en un lugar que no cree en la soberanía de Dios, y la soberanía de Dios es algo que hoy en día no se enseña. Hoy en día se enseña un evangelio antropocéntrico, un evangelio donde el ser humano es el centro del mensaje, y tú vas a la iglesia el domingo y todo lo que el pastor dice se trata de ti, cómo vivir mejor, cómo tener más dinero, cómo prosperar, cómo estar sano, y todo se trata de tú recibir cosas. Pero ese no es el evangelio, amados. ¿Me está siguiendo acá? El evangelio es cristocéntrico, se trata de Jesús. Siempre se trató de Jesús. Si usted se da cuenta, texto tras texto, escritura tras escritura, nosotros podemos encontrar que Dios tiene un plan perfecto, un plan que fue diseñado desde antes. ¿Me está siguiendo acá? Donde tú aprendes, y cuando tú vienes a Cristo quizás no te das cuenta de eso, porque cuando tú vienes a Cristo tú tienes la idea de que tú eres el que estás viniendo al Señor. No, es que yo decidí, yo tengo libre albedrío, yo decidí venir a Cristo. Fui yo quien lo hice. No es así. El texto nos enseña a nosotros que Jesús nos llamó efectivamente por su gracia, de tal manera que fue el Espíritu Santo quien puso en nosotros el deseo de venir al frente. Cuando tú pasaste al frente a entregarte a Cristo, dice la palabra que es Dios quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer. El deseo de venir al Cristo fue algo que el Señor lo provocó en ti, porque Él ya te conocía desde antes. Vamos un poquito más a esto y le voy a pedir que usted venga conmigo aquí a Hechos capítulo 13, a ver si podemos ir entendiendo esto, ¿sí? Y no se enoje conmigo y no empiece a hacer conclusiones sin tener todo lo que yo le voy a enseñar, porque hay gente que sale corriendo enseguida y dice, no, eso está mal, eso es falso. Bueno, pero pruébemelo por la palabra de Dios, ¿sí? De hecho, esto que estoy hablando, yo no soy el primero que lo hablo o el que habla estas cosas, y yo no soy esto no es nuevo. La iglesia desde siglos ha creído en eterna seguridad y ha creído en predestinación y elección. Los teólogos históricos, estaba hablando de teólogos en el primer siglo, el segundo siglo de la iglesia, los padres de la iglesia. Usted está hablando de teólogos durante la reforma, en la prerreforma y durante la reforma. Ellos todos creen en el mensaje de elección. Sí, dice el texto aquí, en capítulo 13 de los Hechos, versículo 48, dice: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos, diga conmigo, todos
los que estaban ordenados para vida eterna. Quiere decir que los que vinieron al Señor durante la predicación, ahí en el libro de los Hechos, los que pudieron entregarse a Cristo eran personas que ya estaban ordenados para salvación desde antes, para vida eterna desde antes. De la misma manera que tu nombre ya estaba escrito en el libro de la vida desde antes. Por eso cuando tú oíste el mensaje de salvación, pudiste venir al frente, fuiste reconciliado con Dios. Fíjese que Pablo le llama esto el ministerio de la reconciliación. ¿Qué cosa es reconciliar? Regresar. ¿Me está viendo acá? Quiere decir que por causa de lo que sucedió en el Edén, de la desobediencia de Adán y Eva, nosotros fuimos sacados de esa comunión que teníamos con el Creador. Ahora en Cristo regresamos, en el segundo Adán regresamos y somos reconciliados. Note el prefijo ahí, reconciliados. Entramos de nuevo a conciliación. Pero Dios nos conocía desde antes. Eso lo enseñé también en el libro de Efesios, en el estudio que hicimos sobre el libro de Efesios. Búsquelo por ahí, está en el canal. Ahí lo puede encontrar, ¿sí? No, dice el texto aquí. Y creyeron todos, no todas las personas, sino todos los que estaban ordenados para vida eterna. Ahí está hablando de elección. ¿Cómo sucede eso? Venga Juan capítulo 6. Aquí está. Juan capítulo 6. Dice el verso 37. Venga conmigo. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Si tú vienes a Cristo es porque el Padre lo permitió. El Padre se lo dio al Hijo. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y dice, y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Por qué no te echa fuera? Porque ya eso fue decidido. Jesús tiene que aceptarte. Él no te echa fuera. ¿Sabe por qué? Porque, mira, amado, aquí está la unidad en lo que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El trabajo, como dijo ahí en Génesis, hagamos al Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Hagamos en plural. Un solo Dios en tres personas. Mire, algo tremendo aquí. Jesús está diciendo, para yo recibirte, el Padre tiene que haberte enviado. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Cosa tremenda esa. Y si usted viene aquí conmigo al versículo 44, aquí mismo en Juan capítulo 6, verso 44, y yo le insto a que después que nosotros terminemos acá hoy, usted vaya y lea completamente este capítulo 6. Dice verso 44, mire lo que dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Oiga, mire lo que dice el texto. Tú no puedes venir a Cristo, no importa cuán bonito sea el mensaje del predicador. Puede ser el evangelista más tremendo de la historia, con el mensaje tan tremendo de la historia, el más ungido de todos. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Cuando yo he estado haciendo eventos en Latinoamérica, campañas, cruzadas, hemos predicado el mensaje de salvación, nosotros estamos conscientes de que los que van a entregarse a Cristo son gente que ya el Señor conocía desde antes. Y aquel que no está apartado para salvación, no importa cómo usted le predique, lo que haga, no viene. Hay algunos que se acercan a la iglesia por conveniencia, para recibir algún tipo de beneficio, porque como hoy en día le predican a la gente tantos beneficios, especialmente beneficio económico y tanta felicidad y tanta cosa buena, que algunos dicen, yo quiero eso, y vienen, pero no verdaderamente son salvos. Luego se van y usted dice, mira, perdió la salvación porque estuvo en la iglesia y se bautizó, pero luego se fue al mundo. No, esta gente vino, estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Regresó a donde vino, porque era de ahí. Y se hizo pasar por cristiano un tiempecito, ¿verdad? Pero con el tiempo se dio cuenta usted que ahí no había tal cosa, porque nunca nació de nuevo.
Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuántos dicen gloria a Dios con esto aquí? Sí, en otras palabras, escuche bien, Jesús no vino a condenar a nadie. Él no vino al mundo a condenar a nadie. Jesús vino al mundo para que el mundo fuese salvo por él. Entonces vamos a poner esto en perspectiva. El Señor no vino a condenar a nadie. Y quien está condenado ya estaba condenado desde antes. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Voy a repetirlo otra vez y voy a ir despacio. En este momento, Jesús no está condenando a nadie. Mucho más o mucho menos a los que están en Cristo. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Pero Jesús en general no vino al mundo a condenar. Él vino a salvar. Y los que están condenados ya estaban condenados desde antes, como leímos ahí en el capítulo 3 de Juan. Yo voy a continuar con este estudio porque voy a comenzar a hablar verdaderamente de qué es lo que Jesús vino a hacer verdaderamente. No vino a condenar, pero ¿qué es lo que la Biblia dice que vino a hacer? Y vino a hacer varias cosas. Y yo solo voy a dejar a usted en el estudio que continúe. Amado, o que continúe, mejor dicho, ¿sí? Si no se ha suscrito al canal, recuerde hacerlo acá, amados. Aquí le dijo más material. Seguimos adelante. Bendiciones de lo alto.